por fin les traje mi video de pseudo intelectual hablando sobre lo que les di de spoiler, el principio del miedo. El principio del miedo, basado en mi palabra, sería una persona que tiene poder, tiene miedo de perderlo, por lo tanto lo ejerce de forma más autoritaria y con mayores restricciones. Y por el contrario, una persona a la cual se ejerce el poder tiene miedo de que la persona con poder sea más cruel con ella. Por lo tanto, sigue sus órdenes y lo defiende a escudo y espada. Así es como se lo resumo, en un principio muy simple. ¿Por qué sucede esto? Ahí lo dice simple, lo dije al principio. Por ejemplo, tú como persona, tú ponte en el papel del que te bulleaba, o si eres bulleador, ponte en ese papel. Tú ejerces poder hacia una persona. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque temes que esa persona no te respete. Y esa persona te obedece, ¿no? Y te obedece porque tiene miedo de que seas más cruel con ella, o con él, o con quien sea. Esto sucede muy a menudo en varios esquemas que le encontramos. El primero es el de el préstamo, que es, por ejemplo, tú le prestas dinero a alguien. En primera, tú le prestas porque tienes miedo de que si le dices que no, pues... sí, eso. Tienes miedo de que diga algo malo de ti. Y la otra persona que te pide el dinero tiene miedo de que no le alcance o para sus necesidades o para sus lujos. Pero cuando llega el momento de cobrar, tú tienes miedo de que no te pague. Y la otra persona tiene miedo en parte de que le cobres y en parte de que si esta no te paga, tú vayas a difamarla. Es miedo mutuo, por eso hay préstamos y pagos. Y claro, ya si te endeudas y te embargan la casa, pues no es mi problema. Te lo avisé. Ahora, otra de las cosas es en el esquema familiar. Sí, tenía que hablarlo, ya tenía ganas de hablarlo. Por ejemplo, tú, hijo de tus padres, ¿sí? Tienes miedo de que tus padres te castiguen por alguna razón. Por lo tanto, lo que tú haces es portarte bien o portarte bien, porque no sabemos si lo que estamos haciendo es bueno o malo hasta el momento en el que nosotros tomamos las riendas de nuestra vida. Y tus padres tienen miedo de que tú como hijo no les tengas un pseudo respeto, y por lo tanto te castigarán a pesar de que tus argumentos relativamente sean más válidos que los de ellos. Como dije, si un superior le tiene miedo a un inferior, este es más cruel con el otro. Y un inferior, al temer que su superior sea más cruel que su inferior, entonces el inferior le sigue el juego. Es un principio fácil de entender. Y también se puede analizar en el gobierno. La policía tiene miedo de que tú te rebeles junto a un gran colectivo, pero tú tienes miedo de que te balacen o te arresten o algo parecido. Por lo tanto, ni tú te rebelas ni pides sus derechos, y ellos no hacen absolutamente nada. Siguen siendo unos corruptos de mierda. Sí, eso es lo que son.
sobre todo en Latinoamérica. Sí, sobre todo aquí en Latinoamérica. Y como pudieron escuchar, el principio del miedo es algo que rige toda nuestra vida. Desde que nos creamos en casa hasta nuestra muerte tenemos siempre un miedo de morir, por lo tanto hacemos todo para vivir. Y a veces no hay un superior o un inferior. Lo podemos poner como consecuencia, una consecuencia negativa. Alguien le tiene miedo a una consecuencia negativa, por lo tanto trata de guiarse siempre por las consecuencias positivas. Cosas que le inculcaron, que no sabemos si realmente son positivas o negativas, hasta que nosotros no las juzgamos con nuestra propia vista. Y ya será todo. Sí, ya es todo. Ya rellené demasiado, ya titubeé bastante, me trabé y todo. Sí, porque no voy a editar mucho este audio. No, ni los otros. Cuídense. Y hasta la próxima.